que si tú cierras circuitos con bajas impedancias, aumentas la potencia. No le preguntas al sistema que está generando si puede, la va a entregar. Y si se quema en el intento, pues ahí quedó. Vamos a hablar de cosas que están fundamentadas a través de los años. Este fundamento se llama ley de Ohm y es lo que nos permite relacionar la potencia con la impedancia. Vean aquí el valor de potencia en una bocina. Estamos hablando de la bocina. En la bocina dice que es de 100, 200, 300, 500 watts, no lo sé. Ese dato en la bocina indica la cantidad de potencia que el altavoz puede soportar, que el altavoz puede operar. Si el altavoz dice 200 watts, significa que puede operar, que puede manejar, que puede soportar, que puede controlar 200 watts. O sea, en el mejor de los escenarios, amplificar con 200 watts esa bocina es lo más sano para la bocina. Sin embargo, las bocinas también tienen otro dato muy importante que se llama impedancia. Y quiero que lean este término de aquí, que nunca más lo van a volver a ver, porque es un resumen de lo que es la impedancia en un sistema de audio. La impedancia determina la potencia que emite el amplificador. ¿Habían escuchado eso antes? La impedancia determina la potencia. Oye, Pepe, espérate. ¿Me estás diciendo que una bocina de diferente impedancia que otra bocina va a hacer que mi equipo suene más fuerte? Sí, señores. Sí, la impedancia determina la potencia que emite el amplificador. ¿Por qué? Porque viene de una ley establecida hace muchos años por un señor que se llamó George Simon Ohm y patentó y fundó por fortuna esta maravillosa ley que vamos a estudiar el día de hoy, que se llama ley de Ohm. Esto no te lo puedes brincar, esto es forzoso, es riguroso. Si tú usas un circuito eléctrico, tienes que estar apegado a la ley de Ohm. Vamos a ver cómo aplica esto. Vamos a poner un ejemplo no relacionado con audio. En este ejemplo, quiero que vean aquí que tenemos una fuente de energía, tenemos un foco y tenemos un interruptor. Cuando el apagador, válgase la redundancia, está apagado, significa que el circuito está abierto, como lo tengo aquí. Ustedes pueden ver que está abierto el circuito, aunque hay energía, aquí se interrumpe y entonces no hay alimentación eléctrica en el foco. Quiero que identifiquen este circuito eléctrico. Es muy simple. No soy ingeniero en estas cosas, pero de esta manera pueden entender muy fácilmente por qué la impedancia afecta en la potencia de los equipos. Vean entonces que el circuito está abierto, tengo ahí el foco, es un circuito muy simple. Cuando yo enciendo el apagador, es decir, cuando yo voy y prendo la luz, cierro el circuito. Y lo que sucede es que hay una circulación de energía en el circuito y esa energía va a llegar al foco, el foco va a encender, pero ¿qué creen? Inequívocamente, rigurosamente, el foco se va a oponer al paso de la energía. Todo aquel elemento que ustedes conectan a la luz eléctrica se opone al paso de la energía, mucho o poco, pero se opone. Entonces, debemos saber que todo elemento que se conecte a un circuito eléctrico va a oponerse al paso de la energía. Ahora, yo quisiera saber cuál es la resistencia de este foco, pero ¿qué crees? El fabricante de focos no me da el dato de resistencia del foco. ¿Cuál es el dato que me da el fabricante de focos? ¿Cómo sé yo qué tan... ¿Cómo sé yo si me va a servir este foco para lo que yo quiero o no? ¿Cómo voy y lo pido a la tlapalería? Oiga, señor, ¿me da un foco de 200 ohms? No, ¿verdad? ¿Cómo lo pido? ¿Cuál es el dato que sí me da el fabricante de focos? Fácil, la potencia. Ese es un dato que sí conozco del foco. Yo sé si es de 100 watts, si es de 200, si es de 500 y entiendo que mientras más potente sea, va a iluminar mejor. Entonces tengo una potencia de 100 watts. ¿Qué otro dato conozco de este circuito eléctrico? ¿A dónde conecto el foco? Una fuente de alimentación que normalmente está ahí, es un voltaje y entonces entiendo que en este circuito, mira, idealmente, no en México, idealmente deberían circular 120 volts. Entonces, yo sé de este foco, aunque no conozco su resistencia, que circulan 120 volts y que me da una potencia de 100 watts. ¿Podría calcular la resistencia del foco a partir de estos dos datos? Vean aquí, tengo las fórmulas de la ley de Ohm cuando quiero buscar la resistencia. Tengo una fórmula que dice voltaje sobre amperaje. Sí tengo el voltaje, pero no tengo el amperaje. Tengo otra fórmula que dice aquí potencia entre amperaje. Sí tengo la potencia, pero otra vez no tengo el amperaje.
Tengo una tercera fórmula que dice voltaje al cuadrado sobre la potencia. Ah, mira, tengo el voltaje, tengo la potencia. Para calcular la resistencia de este foco, vamos a utilizar esta fórmula. Quiero saber cuál es la resistencia, qué tanto se está oponiendo el foco a la circulación de energía que existe en este circuito. Vamos a hacer el cálculo de manera muy rápida. Aquí está nuestra fórmula que dice resistencia igual a voltaje al cuadrado entre la potencia. Voltaje al cuadrado, 120, entre la potencia, que es de 100. 120 al cuadrado, ustedes lo saben, equivale a 120 por 120 y lo vamos a dividir entre 100. Si ustedes multiplican 120 por 120, eso nos va a dar 14,400 y eso lo vamos a dividir entre 100. A final de la operación, la resistencia del foco equivale a 144, pero no son 144 unidades al azar, 144 ohms. Esa es la resistencia del foco. Tú ya sabes ahora que si colocas una resistencia de 144 ohms en el circuito de 120 volts, va a haber una potencia de 100 watts. Ahora, quiero ponerles un ejercicio un poquito más difícil. Mira, no más difícil, un ejercicio diferente. Tenemos el mismo circuito eléctrico, está encendido. En lugar de tener un foco, vamos a poner una lavadora. Ah, caray, una lavadora. ¿Qué vamos a hacer con la lavadora? Vamos a ir a buscar las especificaciones de la lavadora y tampoco, el fabricante tampoco me da el valor de resistencia de la lavadora. Voy a buscar la potencia. ¿Qué crees? El fabricante de lavadoras tampoco especifica la potencia. Tengo un problema. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuál es el consumo de mi lavadora? Ah, ¿qué es lo que sí te da el fabricante de la lavadora? El amperaje. Yo tengo una lavadora aquí, ustedes buscan en sus lavadoras eventualmente, esta de aquí consume 7 amperes, es lo único que está especificado, 120 volts, 7 amperes. Entonces, conozco el amperaje y ¿qué creen? También conozco el voltaje porque está conectada a la misma toma donde estaba el foco. Ahora, ¿ustedes creen que a partir de estos dos datos se pueda calcular la resistencia y la potencia de la lavadora? Sí, claro que se puede. Vamos a calcular primeramente la potencia. Entonces, voy a buscar aquí, en la sección de la ley de Ohm de la potencia, alguna fórmula que relacione ambos datos. Mira, tengo aquí la primera fórmula que dice voltaje por amperaje. Tengo el voltaje y tengo el amperaje. Ya no voy a buscar en absolutamente nada. Voy a usar esta fórmula para calcular la potencia de la lavadora con la ley de Ohm. Observen esto. Potencia igual a voltaje por amperaje. Eso es muy simple. 120 por 7. Tenemos una potencia de 840, tampoco son unidades al azar. Si estoy calculando potencia, entonces debo saber que esta lavadora genera o consume 840 watts. ¿Qué les parece? ¿Les parece mucha potencia? Claro, es una lavadora. Ahí metes cobijas que son pesadas, que van con agua, y tiene que haber un motor, y tiene que haber un consumo elevado de energía, por supuesto. Eso dice por qué la lavadora consume y genera 840 watts. Muy bien. Ahora, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la potencia, ya tenemos el amperaje de la lavadora. Vamos a calcular por último su resistencia. Vamos a buscar en las fórmulas. Mira, la verdad es que tengo todos los datos. Podría agarrar cualquiera de estas fórmulas y calcular la resistencia de la lavadora. En este caso voy a tomar voltaje, 120, sobre amperaje, que es de 7. Ahí tengo la resistencia, 120 volts, 7 amperes. Tengo en resistencia 17, no son unidades al azar, son 17 ohms. Ahora, quiero que vean esta pequeña comparativa. Ambos productos, el foco y la lavadora, están conectados a la misma toma eléctrica de 120 volts. ¿Qué es lo que ha cambiado para que uno genere 100 watts y el otro genere 800, o sea, genere muchísimas veces más potencia si ambos están conectados a la misma toma de energía eléctrica? ¿Saben qué es lo que cambió? La resistencia. Y eso es lo que especifica la ley de Ohm. Cuando la resistencia es alta, la potencia es baja. Cuando la resistencia es baja, la potencia es alta. Eso es la razón por la cual estamos estudiando con estos ejemplos. Quiero que entiendan que la ley de Ohm es un rigor, no es opcional, no es si quieres, no. Si cierras el circuito con una resistencia muy alta, la potencia va a ser baja. Si cierras el circuito con una resistencia muy baja, la potencia va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque esta lavadora no se va a oponer lo mismo que se opone el foco. El foco se opone mucho y entonces genera 100 watts. Esta lavadora no se opone. Vean,
la posición es mínima, son 17 ohms versus 144, se opone mucho menos, entonces la energía dice con permiso, o sea, entra completa y genera 800, genera mucho más potencia que el foco. Necesito también que identifiquen que la potencia es dos cosas, lo que se genera y lo que se consume. Si yo ahorita les pregunto qué es mejor, tener un consumo de 100 watts o tener un consumo de 840 watts, ustedes van a entrar en un debate. A ver, es que 840 watts sí es mucha potencia, eso es muy bueno, pero pues voy a pagar mucho de recibo de luz, claro, por supuesto, estás usando un equipo que requiere mucha energía, entonces vele midiendo cómo lo vas a usar, ¿no? Al contrario, si prendo un foco, mira, este es un foco viejo de 100 watts, ya casi no los hay, hoy en día son de 60, de 50, de 40, entonces muchas veces tener mucha potencia no es lo mejor. La potencia es lo que se genera y lo que se consume. Aquí se están consumiendo 840 watts, aquí se están consumiendo 100 watts, y se están generando 100 watts, se están generando 840 watts. Ahora, oye, Pepe, me parece que Onkyo no vende lavadoras y no vende focos. ¿Por qué estamos viendo esto? Ah, porque, ¿qué creen? Este principio de funcionamiento es exactamente el mismo que hay en un sistema de audio. Vean que hay una señal de audio a la entrada, positivo o negativo. En lugar de haber un interruptor que encienda y apague, ahora vamos a poner un potenciómetro, llámese perilla de volumen. Si tú subes el voltaje a la salida, la señal va a ser grande. Si tú quitas, incluso puedes desaparecer. Si tú minimizas la señal a la entrada, el voltaje desaparece. Ese es el trabajo del potenciómetro. Ahora, esto que está aquí entrando chiquitito, ustedes saben cuál es el trabajo del amplificador. El amplificador lo tiene que volver a generar, pero idénticamente igual, únicamente más grande. Ese es el trabajo del amplificador. Esto que está entrando chiquito va a salir grandote. Y ahora que ustedes ya tienen la señal amplificada, díganme, por favor, nuestro público, díganme en dónde cierro el circuito. Es decir, hace rato el circuito lo cerré en un foco, lo cerré en una lavadora. En este ejemplo, ¿a dónde llevo la potencia, la señal ya amplificada? ¿Dónde cierro el circuito, chicos? ¿Dónde va a parar todo? Dice David Zagarra, correcto, muy atentos, muchas gracias, Don, y muchas gracias, Arturo. Eso es totalmente correcto. Ustedes cierran el circuito en las bocinas, ahí se cierra. Ahí es donde queda, ¿sale? Vean que es el mismo principio de funcionamiento. Ahora, lo que va a cambiar es lo siguiente. La bocina no tiene una resistencia, tiene una impedancia. Entonces, vamos a darle valores a este esquema que está aquí. Vamos a fijar el potenciómetro, vamos a poner una bocina de 8 ohms, como la mayoría del mercado, y vamos a fijar el potenciómetro en 20 volts. Entonces, a través de este circuito están saliendo 20 volts y está llegando a una impedancia de 8 ohms. ¿Ustedes creen que a partir de estos datos se pueda calcular la potencia del amplificador? ¡Claro que se puede! Aquí está nuestra vieja confiable ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que yo tendría que buscar en los elementos, en las fórmulas de potencia, la fórmula que relacione el voltaje con la impedancia. Aquí está. Voltaje al cuadrado sobre la impedancia es la fórmula que vamos a necesitar. Aquí está nuestra fórmula. Vamos a especificar el voltaje, que son 20, está aquí. La impedancia, que es de 8. Si ustedes multiplican, bueno, ustedes elevan al cuadrado 20, 20 por 20, y eso nos da 400. Si dividimos 400 entre 8, obtenemos la potencia de este circuito. 50, y no son 50 unidades al azar, son 50 watts. Si tú pudieses fijar tu perilla de volumen en 20 volts y le conectas una bocina de 8 ohms, tendrías una potencia de 50 watts. O, si quieres, fíjate, escuchen esto otro, si quieres que tu bocina tenga 50 watts y tu bocina es de 8 ohms, tendrías que aplicarle 20 volts RMS. Esto es el principio de funcionamiento de un amplificador. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio muy breve. Vamos a cambiar la bocina. Es decir, así como está funcionando esto de aquí. Apago el equipo, quito la bocina de 4, quito la bocina de 8, pongo una bocina de 4 y lo vuelvo a encender. ¿Va a haber alguna diferencia en el sonido? Claro. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia en la potencia también. Y quiero que identifiquen que, miren, 20 por 20 siguen siendo 400, pero en lugar de 8, ahora lo vamos a dividir entre 4. ¿Y qué creen que va a suceder? La potencia va a subir. El sistema se escuchará un poquito más fuerte porque estoy duplicando la potencia en la bocina y yo no cambié nada, no le subí de volumen a la perilla. Quité una bocina de 8,
puse una bocina de 4 y hágase la magia, ya tengo más potencia. No le estoy preguntando al sistema si quiere, estoy cerrando el circuito con una impedancia más chica, con una impedancia más baja, y eso obligará al amplificador a entregar más potencia. Camaradas, preguntas, ¿está todo claro? ¿Está siendo específico el curso? Arturo Álvarez, muy útil y muy claro. Ok, aquí viene lo interesante, fíjense. Oye, si la bocina de baja impedancia me da más potencia, ¿por qué no? Escuchen esto. ¿Por qué no los fabricantes de bocinas hacen bocinas de baja impedancia? Imagínate que un fabricante hace una bocina de 1 ohm. Si mi amplificador van a salir miles y miles de watts, ¿por qué no los fabricantes de bocinas hacen bocinas de baja impedancia si ya vimos que la baja impedancia genera mucha potencia? Hay que analizar eso. Vean este ejemplo de aquí. Voy a utilizar el mismo circuito y le voy a poner una bocina de 0.5 ohms. Me van a decir, ay, no hay bocinas de 0.5 ohms, pero ahorita les voy a decir cómo llegamos a esto. 0.5 ohms. Y voy a calcular la potencia. Siguen siendo 20 por 20, pero ahora entre 0.5. Si yo le conecto una impedancia de 0.5 a mi sistema, me va a dar 800 watts de potencia. ¡Wow! Muchísima potencia. Oye, estaría genial. Déjame ver dónde consigo una bocina de 0.5, porque si no la consigo, yo la hago. Si puedo hacer una bocina con un juego de bocinas, bajar la impedancia a 0.5 ohms y que mi sistema me entregue 800 watts, eso estaría genial. No, señores, párenle. Hasta aquí. Esto es el escenario ideal y les voy a decir por qué. Ustedes creen, escuchen lo que les voy a decir, ustedes creen que este amplificador diseñado para generar 50 watts pueda generar 800 watts. Escuchen la pregunta, ¿creen que el sistema diseñado para 50 pueda generar 800? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Dice Jorge Alejandro Leos Chavarría, se sobrecalentaría, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Eso está muy interesante. ¿Tendría la bocina más distorsión? Sí, Salvador, sí tendría más distorsión. Señores, la verdad es la siguiente. Este amplificador, diseñado para generar 50 watts, sí va a generar 800. Sí los va a generar. Porque no le estás preguntando si quiere, no le estás preguntando si puede. Lo estás obligando porque estás cerrando el circuito con una impedancia muy baja. Entonces, cerré el circuito con una impedancia muy baja, es decir, la energía pásale toda completa. O sea, anímate a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a generar 800 watts, pero se va a quemar. Tal cual. Entonces, retomo, poner una baja impedancia no es preguntarle al amplificador si quiere, si puede darme más potencia, no le estás preguntando, estás cerrando el circuito con una baja impedancia y eso es de rigor, viene de una ley establecida, que si tú cierras circuitos con bajas impedancias, aumentas la potencia. No le preguntas al sistema que está generando si puede, la va a entregar y si se quema en el intento, pues ahí quedó. Es aquí donde voy a retomar y tendría que darles esta justificación para que ustedes entiendan por qué no debemos conectar bocinas de baja impedancia en amplificadores que no soportan bocinas de baja impedancia. 1. 2. ¿Por qué no debemos conectar 4 bocinas en una salida de audio en un amplificador? Porque conectar 4 bocinas, muchas veces el usuario no lo sabe, lo que hace estás bajando la impedancia. Imagínate que tienes bocinas de 4 ohms. Le conectas 2 bocinas de 4 ohms a una sola salida, ya la bajaste a 2 ohms. Le conectas 4 bocinas de 4 ohms a una sola salida, ya la bajaste a 1 ohm. Ve lo cerca que estás de esto. ¿Qué haces con tu equipo? Lo quemas. Oye, pero, y me tocó escuchar, oye, pero mi equipo era así, era un Onkyo y muy bueno. Señores, los equipos de Onkyo son muy buenos, pero ahí lo que tenemos es un mal uso, un uso, y no digo, un uso por desconocimiento. Yo creía que por ser Onkyo le podía conectar 8 bocinas a una salida. ¿Iba a sobrevivir? Bueno, no va a sobrevivir ningún equipo de ninguna marca, porque cuando tú conectas muchas bocinas en una sola salida, estás bajando la impedancia de salida. Y bajar la impedancia de salida no pregunta, obliga al amplificador a entregar más potencia. Y si el amplificador no está diseñado para eso, se achicharra, se quema. Vean esta cooperativa. Oye, yo funciono con 50 watts perfectamente. ¿Quieres 800? Mira, yo no sé si me estás conectando. O sea, el amplificador no es un elemento inteligente que diga, a ver, ahí hay bajísima impedancia, mejor ni prendo. No,
Cuando tú lo enciendas, le subas a la perillita de volumen y tengas esta baja impedancia, va a sacar sus 800 watts y se va a morir. Tengan entonces mucho cuidado con esta... Mire, estudiamos desde el foco hasta ahorita para que ustedes entiendan que la ley de Ohm no es opcional, no es si quiere, es una ley establecida, es un circuito eléctrico que está cerrando con una baja impedancia y eso significará que tengas una mayor potencia. Si esa mayor potencia no la puede controlar tu sistema, se va a morir. Tengo por aquí algunos comentarios. Depende de la conexión de los equipos, si están en serie o paralelo, la impedancia disminuye. Fíjense este comentario de Denis Moreno, tiene razón. Escuchen esto. Si tú conectas en serie y haces un arreglo serie paralelo en las bocinas, puedes preservar la impedancia. Pero les voy a decir algo. La impedancia, hay personas que hacen estos arreglos serie paralelo. O sea, una las conectan en serie, otra las conectan en paralelo, para que a la salida la impedancia no tenga una variación. Les voy a decir cuál es el problema de la impedancia. La impedancia nunca es fija cuando el producto está activado. Es decir, si tu bocina dice 8 ohms, son 8 ohms cuando tu bocina está apagada, cuando no está recibiendo energía. Ponle energía a esa bocina. Es más, conecta un multímetro a los postes de tu bocinita, mueve el cono y vas a ver que se generan impedancias de 0.2, 1, 0.006, 10, 80. A lo que me refiero es que una bocina en movimiento, por eso no es resistencia, por eso es impedancia, una bocina en movimiento genera impedancias de cualquier tipo, forma y color que sea posible. La impedancia solamente existe cuando, así, en 8 ohms, en 6 ohms, en lo que ustedes ven en la ficha técnica, cuando la bocina no está alimentada. Es decir, esa es la impedancia que tiene el circuito, el campo magnético, ahí cuando está quieto y está al centro, y está perfecto. Pon a moverse ese campo magnético y la impedancia va a cambiar por completo de maneras que ni siquiera podemos alcanzar a entender. Entonces, cuando te dicen ahí, no, pues yo hice un arreglo serie paralelo para que al final la impedancia sea de 8 ohms, sí, pusiste 20 bocinas, al final tienes 8 ohms, pon a mover los conos de esas 20 bocinas y vas a ver que la impedancia al final no es nunca, de ninguna manera, 8 ohms. Ese trabajo de estar controlando el movimiento también tiene que ver con el amplificador. Y por eso, si una bocina de 8 puede bajar a 0.000 algo por pequeños momentos, a 3 ohms, como lo decía la especificación hace rato, ¿cómo será la fluctuación si conectas 20 en serie paralelo? No recomiendo, nunca he recomendado hacer arreglo serie paralelo, no lo recomiendo públicamente porque la impedancia nunca está, o sea, está fija cuando el producto está apagado. Ponle energía a esa bocina y vas a ver cómo la impedancia cambia. Y cambia de maneras increíbles, extraordinarias, súper dinámicas. Entonces, tengan mucho cuidado con estos conceptos. ¿Qué es lo ideal? Conecta una bocina, una bocina por salida de cada canal. Si quieres poner más bocinas, compra un amplificador de más canales. Eso es lo más sano, lo recomendable, lo que dicta, no tanto la lógica, el conocimiento y estos fundamentos que estamos viendo el día de hoy. Quiero avanzar en nuestra presentación. La potencia y la impedancia, esto es un pequeño resumen. Quiero que demos lectura a este pequeño resumen, sobre todo lo que está en rojitas. En un amplificador de audio, la potencia está totalmente relacionada con la impedancia de los altavoces. O si alguien te dice 100 watts, ¿con qué impedancia? Siempre. No son 100 watts y ya, no. Siempre hay que consultar. Mientras menos impedancia, va a haber más potencia, más calentamiento, más distorsión. Y mientras más impedancia, va a haber menos potencia. Eso es lo que establece la ley de Ohm. Eso es lo que hemos estado viendo desde que iniciamos con el ejemplo del foco. Pero necesito que entendamos por qué la impedancia puede alterar y puede cambiar la salida de potencia en un amplificador, o por qué la salida de potencia del amplificador depende de la bocina que tú le pongas.